Tanto los nacionalistas españoles, por un lado, como los nacionalistas gallegos, vascos o catalanes, por el otro, emplean la palabra España en el mismo sentido, refiriéndose a nación española. Aunque bien es cierto que no lo entienden del mismo modo. Los primeros la quieren unitaria y los segundos la quieren plural o directamente no la quieren. Pero nos guste o no reconocerlo, España semánticamente es una nación. Los Galeusca es el acrónimo de Galicia, Euskadi y Cataluña, dialogan con España y les gustaría que este diálogo fuera de igual a igual. Pero, ¿cómo va a ser de igual a igual si los Galeusca asumen que ellos son naciones pequeñas enfrente de una gran nación que es España? Esta terminología es confusa, ilógica y favorece la parte española. Fíjense en las tres primeras palabras del preámbulo de la Constitución española de 1978. Dicen la nación española. En el artículo 2 se habla de la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Todos quienes votaron afirmativamente en el referéndum constitucional de 1978, incluidos los Galeusca, afirman de que España es una nación. Y en la práctica, todos queramos o no, tenemos la nacionalidad española. No podemos rehuir del imperativo legal que España es una nación. Es lo que votaron, y nos guste o no, somos nacionales españoles, unos por convicciones y otros por imposición. La pregunta es, ¿cómo podrán negociar los Galeusca con los españoles si ellos también son españoles? Si España es una nación que los incluye a ellos. Otra historia es el Estado, entidad abstracta depositaria en democracia de servicios delegados siempre provisionalmente por el substrato nacional. En el artículo 1.1 de la Constitución española, España se constituye en un Estado en uso de su soberanía nacional. Podríamos decir que no se constituye, sino que se autoconstituye en Estado, democracia representativa. Pero una nación puede no tener Estado, democracia directa, puede tener uno, en su caso el legal español, y puede ser dividida en más de un Estado y cobijarse con otras naciones en un Estado único. Esta gran variedad de situaciones hace evidente la diferencia entre Estado y nación. A pesar de la nefasta e interesada costumbre de origen francés de hablar de Estado-nación, y todavía hoy se mantiene como si ambos términos pudieran ser sinónimos, cuando no es así. Para ser nación, el Estado debe tener personas censadas. Los censados por el Estado, objetos de sus servicios, son ciudadanos del Estado. De esta condición, en los países con cultura política, se dice ciudadanía, no nacionalidad. Para que lo entiendan, el Reino Unido de Gran Bretaña, un escocés es ciudadanía United Kingdom y nacionalidad escocés. Así pues, un vasco sería ciudadanía española de nacionalidad vasca. ¿Entienden? La Constitución española, en su artículo 11.1, usa el término nacionalidad española en vez de ciudadanía española, que hubiera sido lo correcto. Era necesario pervertir el significado de las palabras para aumentar la ignorancia política de los ciudadanos y así desnacionalizarlos. Fíjense que los padres de la Constitución española tuvieron que hacer lo que no está escrito para salvar las naciones galeuscas de alguna manera. Lo intentaron por varias vías. La primera, la distinción entre nación española y pueblos de España. En el preámbulo constitucional habla nación-pueblo. Distinción, por otra parte, semánticamente absurda. La tradición emplea como prácticamente sinónimos populus y natio, y demos y genos. El pueblo es un conjunto de naciones. En este sentido, el texto de la Constitución patina cuando habla de pueblo español. Porque ¿se refiere a pueblo español como sinónimo de nación española o como de las naciones que hay en España? En segundo lugar, también hace una distinción entre nación española y nacionalidades y regiones que la integran, como si nacionalidad, condición de pertenencia a una nación, y nación no fueran también prácticamente sinónimas, nación, nacionalidad. Es tan floja esta distinción que nunca más se usará a lo largo del texto constitucional. Quería el legislador abrir el camino al concepto de nación de naciones, pero el miedo al reconocimiento a las entidades nacionales de los Galeusca le hace mezclar y equiparar en buena parte nacionalidades y regiones, y así empieza el calvario del café para todos, que todavía hoy perdura.
Si en las dos primeras vías el legislador no mezcla nación y Estado, en la tercera introduce la feliz expresión de comunidades autónomas, que si las mezcla. Por un lado, la casi sagrada locución comunidad de cum mune, con ayuda mutua, no de cum unitate, con unidad, término de alcance social, popular, nacional, no político, no estatal y no oficial. Una cosa es la comunidad municipal, pueblo, y otra es su ayuntamiento, estado. Una cosa es una comunidad regional o nacionalitaria, pueblo, y otra su generalidad o junta o como se llame, estado. La palabra autónoma, que quiere decir que se hace su propia ley, también tiene tela. En la ignorancia española del saber político de los padres constitucionales, el texto fundamental distingue soberanía de autonomía, de autogobierno. En la larga tradición política de la humanidad, al menos la occidental, según claras razones etimológicas, sociolingüísticas, son equivalentes soberanía, autonomía y autogobierno. Y dos más que son tabú aquí, emancipación y autodeterminación. Está claro pues que una comunidad autónoma sería equivalente a un pueblo soberano. Pero no es así en España. En vez de constituirse en naciones con sus regiones, las comunidades autónomas son nacionalidades y regiones, las cuales no gozan ni de soberanía ni del derecho a la autodeterminación. No podrán emanciparse nunca, siempre serán menores de edad. Y por si fuera poco, confunde pueblo y Estado, cuando dice el Estado se organiza en las comunidades autónomas. Llegados a este punto, vamos a hacer un repaso histórico. Mientras la nación castellana, vencida por su rey Carlos I, el 23 de abril de 1521 en Villalar, Valladolid, no vuelva a asumir sus responsabilidades históricas, no hay nada que hacer. Las comunidades de Castilla, nación-pueblo, se levantaron contra un rey, política-estado, que en vez de ser imperial, defensor de sus naciones, fue imperialista, destructor de la suya y de las otras naciones. El pueblo, en armas, sin enajenación militar, comandado por los héroes Juan Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado, fue aplastado casi 2 siglos antes del aplastamiento de Aragón y de la nación catalana confederada. Mientras Carlos I vencía a la nación castellana en 1521, fortalecía extraordinariamente el aparato estatal castellano hasta imponerlo por encima de las instituciones políticas de otros reinos de su imperio. Creó en 1523 el Consejo de Hacienda de Castilla, en 1526 el Consejo de Estado, en 1529 el Consejo de Indias y en 1553 el Consejo de la Inquisición. El Estado era, en el fondo, él, pues perfectamente manipulable, podía engordar sin riesgo el poder imperialista que usó el Estado español mientras le era útil. En la Constitución de 1837 ya había desaparecido. Los países peninsulares e insulares de habla castellana deberán aclararse entre ellos. Nadie que no sean los interesados, aragoneses, asturianos, andaluces, canarios, podrán decidir si quieren unir como regiones en una nación castellana o bien en una confederación de países castellanos. Pero mientras no exista entre las naciones galeuscas un interlocutor válido, la nación castellana con voluntad de soberanía, con libertad y responsabilidad popular, los pactos, los consensos, los referéndums, las conjuras serán carentes de legitimidad. Mientras Madrid molesta, y molesta profundamente, como Roma fue el imperialismo romano, como París es el imperialismo francés, así Madrid es el imperialismo español. Las demos, las patrias, las naciones, los pueblos han sido matados, genocidiados y han sido sustituidos por las masas desamparadas, desarraigadas, exiliadas, manipuladas, explotadas y deportadas. En latín se distinguía populos de plebe. El pueblo lo componían las naciones. Las plebes eran la avalancha de desarraigados, siempre creciente en el cruel mundo de los imperialismos en el que todavía estamos inmersos. Eran tan esclavos, tan poco soberanos, que necesitaron un tribunal de la plebe para protegerlos mínimamente, para no aniquilar la mano de obra necesaria. Ahora, el que hace esta función de tribunal de la plebe le llamamos, equivocadamente, defensor del pueblo. Habría que decir defensor de las masas españolas desnacionalizadas, desamparadas y merced de aquellos oligarcas que todo lo saben, que todo lo pueden, después de haber secuestrado al pueblo y a los pueblos. España no es una nación, es una masa homogeneizada de ciudadanos llamados nacionales, manipulados por un Estado-nación
que hay que identificar con lo que quieren las instituciones oligárquicas de Madrid. Si la nación castellana no levanta cabeza, entonces el diálogo entre las naciones galeusca y España es deslegitimado, por falta de base nacional, popular y democrática. Democracia no es el voto de las masas, es el voto de las naciones, los pueblos, los demos que la componen. Y si no hay legitimidad, hay que separarse rápidamente. Si no, la función desnacionalizadora matará también a los galeuscos, como ha matado sin remedio la nación castellana. O nos separamos o nos declaramos vencidos, y que conste internacionalmente que el Estado español, poderoso gracias al robo y expoliación seculares de los pueblos vencidos, hace con nosotros lo que quiere. Yo creo en la firme vivacidad de los pueblos. Noble nación castellana, tú no eres las instituciones políticas españolas, ni las entidades paraestatales llamadas eufemísticamente sociedad civil española. Te necesitamos, como hermana. Pueblo castellano, ponte ya a caminar.